Hola jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del 22 de febrero del 2022. Hoy martes vamos a estar regresando a las exposiciones en la que nos habíamos quedado durante la semana pasada. Entonces vamos a pedirle al equipo, ¿qué equipo? ¿El 4 o el 5? Vamos a pedirle al equipo en el que nos quedamos que empiece a compartir su pantalla, por favor, para poder continuar con esta exposición. O no empezamos, de hecho, si no me equivoco, vamos con el equipo 4, ¿no? Sí, profesor, en un momento presentamos. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Mientras esperamos el equipo, les recuerdo que tenemos una encuesta disponible dentro de WhatsApp, de nuestro grupo de WhatsApp, en la que les pido por favor me compartan un poquito sobre su experiencia de lo que fue la clase presencial del viernes de la semana pasada, tanto para aquellos que estuvieron de forma presencial como para aquellos de ustedes que estuvieron de forma virtual. Pueden responder a esta breve encuesta, no les va a tomar más de 5 minutos. Es totalmente anónima y sus comentarios me ayudan para mejorar en las siguientes sesiones, ¿vale? Entonces, por ahí, cuando tengan la oportunidad, vamos a ello. Bien, esta parte de las exposiciones tiene que ver con la negociación integradora. Y como lo hemos comentado ya previamente, una negociación distributiva y una negociación integradora tienen características bastante distintas. Cuando hablamos de una negociación distributiva, nos referimos a tratar de atacar un poquito más, tratar de defender nuestras posturas y buscar ganar a como de lugar, mientras que una integradora es buscar una conciliación entre las partes, tratar de conseguir que ambas partes obtengan beneficios y de preferencia que los intereses y necesidades que tiene cada uno de los individuos que participan en la negociación sean resueltos, de tal manera que no sea solamente una disputa para ver quién gana más y quién gana menos, sino al contrario, tratar de conseguir que todos ganen dentro de esa negociación. Vamos entonces a platicar sobre esta negociación integradora. Adelante, equipo. ¿Sí? Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros pues somos el equipo número 4, que está compuesto por los integrantes Alemán Rivera Aurora, Nava González Karen, Navarro Ángeles René, Pérez Sara Rafael y su servidora Reina Álvarez Selene. Y bueno, nosotros les estaremos presentando el siguiente tema, que está denominado como estrategias y tácticas de una negociación integrada. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, principalmente, pues aquí voy a mencionar los objetivos que tiene este tema y pues que estaremos viendo a continuación. Bueno, como vemos aquí, como primer objetivo tenemos el comprender los elementos básicos de una situación de negociación integradora, el explorar las estrategias y las tácticas de la negociación y por último, ir considerando los factores claves que facilitan una negociación integradora para que así ésta sea exitosa. Bueno, la siguiente diapositiva, Aurora, por favor. Bueno, aquí tenemos una pequeña introducción. Como nos menciona aquí, los negociadores bien intencionados pueden cometer los 3 errores siguientes. El no negociar cuando deben. Bueno, aquí principalmente un ejemplo podría ser en una negociación importante donde pues tú necesitas negociar, pero puede pasar de que esta negociación no se realice. ¿Por qué? Porque también se puede adoptar una posición donde donde no se puede llevar a cabo una negociación. Tenemos el negociar cuando no deben. Ay, perdón por la voz. Aquí principalmente puede que no haya el tiempo suficiente para realizar la negociación, entonces pues no tiene caso la negociación. ¿Por qué? Porque no se va a prestar la atención debida de una persona o de ambas al momento de quererla realizar. Y tanto como
negociar cuando se debe elegir pues una estrategia adecuada. Y bueno, en muchas pues negociaciones pues no es necesario también que exista ganadores y perdedores. O sea, aquí todas las partes pueden ganar. Pues en vez de suponerse que las negociaciones son situaciones de tipo ganar-perder, los negociadores pues lo que buscan son las soluciones de ganar-ganar y pues estas se van a ir encontrando, pero bueno, esto pues más adelante se va a ir explicando más a detalle cada una de estas para que pues vayamos entendiendo un poco mejor. Bueno, a continuación le cedo la palabra a mi compañero Rafael. Bueno, en esta parte vamos a exponer las características de un negociador basado en los intereses, que estos son básicamente por decirlo así, los atributos que una persona debe tener para poder negociar. Dice que un negociador exitoso basado en los intereses modela las características siguientes. Se dice que es honesto e íntegro. Una negociación basada en los intereses requiere cierto nivel de confianza entre las partes. Bueno, como bien sabemos, en cualquier parte de nuestras vidas, ser honestos e íntegros es la clave fundamental para entablar una relación y por ende tenerle confianza a las otras personas. Que la honestidad más que nada es actuar rectamente cumpliendo el deber y de acuerdo con la moral. También ser honestos implica respetar las propiedades ajenas, perdón, y la transparencia en los negocios. Por otro lado, la integridad es una persona que siempre hace lo correcto, sin afectar los intereses de los demás. Como bien lo hemos estado viendo en las negociaciones, que de eso se trata, salir beneficiado sin afectar lo que le vaya a pasar a la otra parte. Aún así, negociar puede variar en el tiempo, ya sea desde una semana hasta, vaya, varios años. La mentalidad de abundancia. Quienes tienen una mentalidad de abundancia no perciben una concesión de dinero, prestigio, control y demás como algo que reduce su participación en el total, sino solo como un modelo de agrandar el total, que esas últimas 4 palabras serían como que el resumen de lo que sería la mentalidad de abundancia, cómo agrandar el total. En este caso, quiero poner un ejemplo del libro Padre Rico, Padre Pobre, que básicamente la premisa es sobre el autor que tiene 2 tutores, que es su padre biológico y que es su padre pobre, y el padre de su mejor amigo, que es su tutor financiero, por así decirlo, él es el padre rico. La mentalidad de estos dos contrasta bruscamente, ya que el padre pobre toda su vida se dedicó al estudio para mantener su puesto y desempeñarlo. Sin embargo, más allá de eso, no quiso hacer nada, no quiso tomar riesgos. Sin embargo, el otro padre, su otro tutor financiero, fue quien apenas si terminó sus estudios y quien supo de una forma, supo cómo hacer que el dinero trabajara para él. También en este caso, dentro de las mentalidades de ambos, por una parte, el padre pobre se preguntaba o se decía a sí mismo, no me puedo dar cierto lujo, no me puedo comprar zapatos caros, tenis caros, cualquier cosa. Sin embargo, el padre rico siempre decía, ¿cómo puedo hacer para obtener lo que necesito? ¿Cómo puedo hacer para obtener lo que quiero? Entonces, esa es la mentalidad de abundancia, cómo poder agrandar el total. Además de que en este contraste de la mentalidad de abundancia está la mentalidad de la pobreza, que sus decisiones están impulsadas por el miedo, es decir, que no pueden y no quieren arriesgar a quedarse sin nada. Y por el otro lado, la mentalidad de abundancia es de que se pueden tener ambas cosas a la vez. La siguiente, por favor.
Bueno, dentro de la madurez, Stephen Covey define la madurez como tener el valor para defender las cuestiones y valores propios, al tiempo que se reconocen como válidos las cuestiones y los valores de las demás. Esta definición me gustó mucho, ya que engloba todo lo que quería decir. También aportando a este concepto, puedo decir que la madurez se trata de aceptar críticas, controlar nuestras emociones, no caer en provocaciones y respetar los puntos de vista, que esto es fundamental en una negociación, ya que con base en el respeto se forma una relación. Bueno, la que sigue es orientación a los sistemas, que dice que quienes analizan los sistemas buscan modos para optimizar el sistema completo. Esto se interpreta viendo el sistema como las múltiples interacciones que lo caracterizan. Es decir, tienes que ver el sistema completo para entenderlo. No puedes, por decirlo así, ver cada parte como algo individual, sino como algo general. Todas esas partes construyen el sistema. Y bueno, se debe analizar el sistema completo, no solo a través de sus componentes, y ver cómo se puede optimizar. Y por último, la notable habilidad para escuchar. Dice que en el 90% de los casos la comunicación no proviene de las palabras, sino del contexto total, lo cual incluye el modo de expresión, el lenguaje corporal y muchos otros elementos. En este último atributo me gusta mucho y me llama mucho la atención, ya que estoy 100% de acuerdo con lo que dice, que comunicarnos no es solamente contestar, sino se trata de escuchar para comprender. Y como lo había dicho Arturo Elías Ayub en su entrevista, una parte fundamental de las negociaciones es generar empatía. Entonces, cuando tú escuchas y tú comprendes el porqué de las necesidades o de las intenciones de la otra parte, generas empatía. Además de que desarrollas la escucha activa, que es que generalmente quien te escucha presta toda su atención hacia ti. Y en este caso no es como el ejemplo que nos había puesto el profe la otra vez, de que si vas a negociar, no tengo por qué no tengo por qué tenerte esperándome para tratar un tema serio, ni en el caso ya de que estemos negociando, tener que estarme distrayendo o poner atención en otra cosa, porque el punto importante se enfoca en la otra persona, de quien queremos comprender. Exactamente, lo que comenta Rafa tiene una gran importancia y me parece que todos los que estuvimos el viernes, ya sea en forma presencial o forma a distancia, ya lo entendemos perfectamente. Y de hecho, todo lo que estamos viendo a partir de aquí, todo lo que veamos con esta exposición y la de sus compañeros del equipo número 5, van a ser aspectos que nos van a hacer identificar cuáles partes hicimos de forma correcta el viernes durante la negociación y cuáles nos fallaron un poquito. Por ejemplo, esto último que comentaba Rafa, que retomaba de lo que mencionaba Arturo Elías en sesiones pasadas, tiene que ver con la empatía. ¿Consideran ustedes que durante la negociación que se llevó a cabo hubo empatía? Sus compañeras que estaban negociando se notaban empáticas, entendían a la otra parte, trataban de comprenderla, trataban de orientarse desde una perspectiva madura a resolver un problema y a ponerse de acuerdo. ¿O qué opinan ustedes? ¿Cómo fue la negociación? ¿Tenía estas características o no? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que no. Cuando negociamos era como que sí, cada quien estaba buscando sus propios intereses. Cada quien estaba buscando sus propios intereses, tanto en la parte a distancia, pero también en la presencial. Por ejemplo, nos comenta García que en algún momento se salió de control y se perdió el objetivo que se tenía en algún punto
incluso hasta llegar a esa parte tensa que por ahí nos comentan también dentro del chat, Aurora. Justo recuerdo cómo les dije, ya vámonos porque es hora de comer y demás. Y estábamos llegando a una parte totalmente compleja para llegar a acuerdos, pero recordemos siempre, cuando estamos tratando de llegar a un acuerdo, si nos enojamos nosotros, estamos perdiendo. Por allí, a principios de su carrera, me parece, o en algún punto, llevaron algún tema de inteligencia emocional. Precisamente esa inteligencia emocional aplica en las negociaciones todo el tiempo. Nuestra contraparte podría empezar a hacer alguna oferta o tomar alguna actitud, o como lo decía Rafa también, tener cierta manera de expresarse con sus gestos o gesticulaciones como tal, de mover las manos o de mover los ojos o la boca o lo que sea, que nos podría ofender, nos podría enojar. Pero es importante que nosotros tomemos en cuenta que el hecho de sentirnos enojados o no depende total y exclusivamente de nosotros. La otra parte puede hacer lo que quiera, pero si yo me mantengo en control, pongo una actitud madura, identifico aquellos aspectos por los cuales yo estoy negociando y qué cosas me benefician de lo que está diciendo, entonces no tengo por qué tomar una actitud agresiva. ¿Me explico? Partiendo, por ejemplo, vamos a regresar a lo del viernes. Una de las negociadoras estaba sentada, tomando una actitud más relajada, mientras que la otra negociadora estaba de pie, lo cual proyecta desde un inicio una actitud más dinámica, más orientada a la falta de tranquilidad, un poquito más hacia el nerviosismo, y eso puede desembocar en una actitud también agresiva. Que si la otra parte que estaba tranquila la toma y la contraataca, ya se vuelve todo un caos que ustedes me dirán si pasó o no. Entonces, es importante tomar en consideración estos puntos que nos comenta su compañero para poder aplicarlo dentro de las negociaciones. La tranquilidad es fundamental, la empatía, el entender a las otras partes y el tener esa mentalidad de abundancia que nos comentaba hace rato, también representa un aspecto que si lo sabemos dominar, lo sabemos aplicar, va a ser mucho más sencillo en una gran cantidad de ocasiones. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Bueno, el tema que me tocó fue en qué es diferente una negociación integradora a una negociación. Los aspectos más importantes o relevantes que se toman en cuenta dentro de una negociación integradora es, en primer lugar, concentrarse en las afinidades, no en las diferencias. Esto quiere decir que al momento de estar negociando, los negociantes tienen que concentrarse más allá de las diferencias que tienen, en coincidir cuáles son los gustos que tienen en común o cuáles son las opiniones que tienen en común. En segundo lugar, tenemos que intentan abordar las necesidades y los intereses, no las posiciones. Como ya mencioné, pues se tiene que intentar emplear siempre el estar platicando, charlando, cuál es la necesidad de cada uno para poder llegarse a un acuerdo mutuo y así no se pongan tanto de que uno lleva ventaja sobre el otro y esto pueda poner tensa la negociación. En número 3 tenemos que es comprometerse a satisfacer las necesidades en todas las partes. Pues la negociación integradora, como se menciona, se integra todo lo que se está plasmando dentro de esta. Y pues como dice, tiene que satisfacer las necesidades de ambas partes, que en este caso sería un ganar-ganar. Siempre buscar el que las dos partes encuentren la solución para que se llegue a un fin en conjunto. En cuarto lugar tenemos pues claramente intercambiar información y ideas. Esto a ambas partes les va a ayudar a que si tengan una diferencia o algo, les va a ayudar a crear nuevas soluciones o nuevas opciones como menciona el punto 5
y pues como ya mencioné, esto sería como una ganancia mutua para los dos. En este sentido, y considerando los 5 puntos que nos comenta Aurora en este momento, ¿cuáles de esos 5 consideran ustedes que hicieron mejor o que aplicaron mejor el viernes pasado? ¿O cuáles definitivamente no se usaron? Pueden responderme con su micrófono o en el chat, cualquiera de los dos. Tú misma, Aurora, ¿cuál consideras que sí se aplicó y cuál no? Bueno, dice concentrarse en las unidades, no en las diferencias. Pues yo siento que se intercambió, bueno, en punto 4 se intercambió información, más no se llegó a un acuerdo, o sea, no hubo lo suficientes, ¿cómo se podría decir? No se interactuó lo suficiente entre el cambio de información para poder llegar a un acuerdo en común, porque ambas partes defendían, por así decirlo, su posición, o sea, que necesitaban tal cantidad de, no me acuerdo cómo se llamaban, tal cantidad de cosas, entonces no se quitaban de esa posición. Entonces el punto 2 no se llevó, el punto 4 tampoco, el punto 5 tampoco, porque pues no era como que un ganar, sino que cada quien defendía su punto. Fue una negociación muy tensa, por eso lo comentaba, sino que cada quien se mostraba con las diferencias que se tenían. Correcto. Entonces, desde ahí nos podemos dar cuenta cómo nos enfocamos más en la parte distributiva que en la integradora. Pero, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué consideran ustedes? Si los equipos, en lugar de tomar la posición que tomaron, se hubieran enfocado en un intercambio de ideas y de información más amplio, con mayor profundidad, ¿creen ustedes que se pudiera haber resuelto la negociación de una manera más sencilla? ¿Creen que pudiera haber habido un acuerdo? Susan. Yo siento que sí, si hubiera habido más intercambio de información, se hubieran podido entender las posiciones de ambos y así se hubiera puesto, por ejemplo, eh, un objetivo en el que ambos tal vez no alcancen su meta al 100%, pero puedan crear algo bueno, porque por ejemplo, en la negociación del viernes, nosotros queríamos, no sé, 2.000 o 4.000 tunas, si no mal recuerdo, y ellos Ujú. también querían exactamente lo mismo, pero en sí nada más teníamos 3.000. Y más bien podíamos tener, porque todavía no se hacía esa negociación, podíamos tener 3.000 y pudimos haberlas repartido a la mitad o no sé, pero siento que no se llegó a eso porque como que si estábamos de que no hay que darles esta información, entonces pues no se pudo. No se pudo exactamente. Que ojo, también, dentro de la propia negociación hubo un momento en que yo directamente se los comenté. Recuerden la importancia de guardar información y recuerden también la importancia del flujo de información en una negociación. Tenemos esas dos perspectivas y se convierte en un dilema. Porque, a ver, no sabemos cuándo sí debemos guardar información y cuándo debemos dar esa información. Eso es algo que debemos descubrir conforme avanza cada reunión, cada plática, cada charla que tenemos con otras partes. Va a haber algunos puntos en el que, así como ustedes lo hicieron, está perfecto, está excelente, porque si daban información iban a perderlo todo. Y habrá otras situaciones en las que, como en el caso que teníamos, sí se necesita que ambas partes se entiendan. Pero también, punto muy importante, y creo que esto no se los había comentado, el hecho de que no se haya llegado a un acuerdo el viernes pasado no quiere decir que lo hicieron mal. De hecho, lo hicieron bastante bien. Los equipos trabajaron para encontrar información. En los grupos de WhatsApp se estuvieron mandando ciertos datos importantes para llegar a puntos de mejora. Las propias negociadoras también tomaron cierta actitud que en ciertos contextos no sería lo ideal, pero en otros sí, entonces no está mal. El detalle aquí dependía de qué tanto confiamos o no en la otra parte.
En este caso, ambos equipos optaron por no confiar. Y se los he dicho desde clases previas. Es bueno confiar, pero es mejor no hacerlo. Entonces, depende mucho de cada uno. En mi caso, por ejemplo, yo procuro siempre iniciar una negociación, cualquiera que ésta sea, desde una perspectiva integradora para estar tanteando un poquito a la otra parte. Y no tanteando en el sentido del nombre de la táctica distributiva, no, sino más bien para identificar o para más o menos sondear qué es lo que piensa la otra parte. Es decir, le brindo información desde un inicio, le entrego algunas cosas desde un inicio para que él empiece a confiar en mí. Y si yo veo que esa otra parte no me entrega nada de regreso, pues entonces cambio la perspectiva que es un poquito más distributiva, ¿vale? Entonces, es importante el tener claridad respecto a eso. Habrá ocasiones en que la negociación es claramente distributiva, otras donde es claramente integradora y otra donde lo estaremos descubriendo conforme avanza. El punto interesante es que no nos cerremos a utilizar solamente uno de los dos métodos. Si solamente utilizamos una forma distributiva, pues por lo menos la mitad de las negociaciones no van a ser exitosas. Si solamente utilizamos integradoras, la mitad de las negociaciones no van a ser exitosas. Entonces, hay que tener ese criterio para saber elegir en cada momento. Seguimos. Bueno, dentro del panorama del proceso de una negociación integradora se deben incluir factores importantes, que es el comprender siempre todas las necesidades y objetivos reales del negociador. Y aquí, pues, como ya había mencionado, se destacan las afinidades, que son las cosas en común que tienen ambas partes, con el fin de siempre buscar soluciones y que las metas y objetivos siempre se cumplan. Por otra parte, al administrar una negociación integradora, se implica el crear un proceso de identificación de problemas, en donde aquí siempre uno debe darse cuenta si existe o podemos darle solución a este, para que nosotros al momento de detectar el problema nos podamos percatar si hay una situación en la que se podría mejorar o pues se puede dar un resultado de la propuesta. Y como menciona aquí, pues es el comprender tanto las necesidades y los intereses de ambas partes y así poder generar soluciones alternas y elegir entre tales soluciones. Muy bien. Ahora, como lo estuvimos mencionando anteriormente, el flujo de información, la creación de un flujo libre de información es muy importante en, pues, en toda negociación. Básicamente, la información tiene que fluir correctamente para que pues se pueda llegar a un acuerdo, o si no se llega a un acuerdo, por lo menos conocer las ideas de cada parte. Como lo vimos el día viernes, volviendo a ese punto, eh, se manejó un buen flujo de información, se, a pesar de, por decir, la cuestión del tiempo, que también fue una parte limitante que hizo que tal vez no llegáramos a un acuerdo, pero sin embargo se defendieron correctamente los puntos. Eh, las ideas fueron claras. En ningún momento se tuvo como una interrupción entre ambas partes y pues se logró conocer los puntos que cada uno quería llegar, los objetivos. Y bueno, en general, el flujo libre de información puede, pues ahí trataría en que no existiera también algunas barreras que limitaran mucho el intercambio de información. Siguiente. Muy bien. Y ahora bien, como lo menciona aquí, Pinkley descubrió que si todos los involucrados en una negociación conocen los intereses y las mutuas opciones en un convenio de negociación por parte de todos, tendrá beneficios diversos como hacer que los puntos de resistencia sean menos extremos,
También mejorar las soluciones de compromiso y aumentar el tamaño de la inversión de recursos en comparación de cuando no se tenía conocimiento de las opciones de cada una de las partes anteriormente. Bueno, aquí tenemos el comprender las necesidades y objetivos reales del otro negociador. Como nos dice aquí, los negociadores tienen diferentes valores y preferencias, así como mentalidades y conductas. Lo que una parte necesita y quiere tal vez no sea lo mismo que la otra quiere y prefiere. Se deben comprender las necesidades de la otra parte antes de ayudar a satisfacerlas. Bueno, aquí yo siento que es como el caso que estuvimos viendo de Margaret y su caballo, donde pues nos menciona que es importante entender a la otra parte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aunque se tengan los intereses de hacer la negociación, si pues la otra parte pues no contribuye en esto, pues esto nos lleva a no realizar la negociación. Entonces, pues siempre pues es importante llegar a un acuerdo entre ambas partes. Después nos dice cuando los negociadores están conscientes de la posibilidad de que las prioridades del otro no sean iguales que las propias. Este estimula a las partes para intercambiar más información, comprender mejor la naturaleza de la negociación y lograr ganancias conjuntas más altas. Bueno, aquí pues esto se refiere cuando pues ya ambas partes están conscientes de que buscan una negociación de ganar-ganar, donde pues beneficia a ambas partes y pues esto ayuda a que pues haya sí, como que tenga más información y se desenvuelva mejor esta negociación. En esta diapositiva tenemos la parte de destacar las afinidades entre las partes y reducir las diferencias. Dice que primeramente voy a leer el texto. Dice que para mantener un flujo libre de información y el esfuerzo por comprender las necesidades y los objetivos de la otra parte, es posible que los negociadores necesiten una perspectiva o marco de referencia. Tal vez sea necesario redefinir las metas individuales que se alcancen mejor mediante los esfuerzos de colaboración dirigidos hacia una meta colectiva. A veces la meta colectiva es clara y obvia. Bueno, en esta última parte, siempre a la hora de estudiarla, siempre se me vino la Shark Tank México, ya que muchas veces cuando los negociadores llegan a querer ofrecer sus proyectos, ellos vienen con una idea de qué es lo que quieren y sin embargo se topan con los Sharks que tienen otra cosa que ellos quieren. Entonces, dentro de esto, ahí se dan las primeras diferencias. Por decir, puede que el proyecto de los emprendedores tenga una evaluación muy, muy alta con respecto a sus ingresos, sus ventas y sus gastos, por decirlo así. Y eso es lo que detectan los quienes quieran invertir en ellos. Entonces, me gustó mucho una negociación que no recuerdo la verdad cuál era, que lo que decía Arturo era que él se quedaba con por decir, el 20%, pero a la larga, como lo dice ahí, la meta colectiva era el 20% de algo sumamente grande. Por decir, no es lo mismo el 20% de 100 pesos que el 20% de 100 millones de pesos. Entonces, a eso se refiere. Entre más haya flujo libre de información, más se conozcan los objetivos de las dos partes, se pueden redirigir hacia una meta colectiva. En este caso, que sea generar más ingresos, hacer un cambio, pero generalmente cuando se unen fuerzas, la manera de hacer negocios es mucho, mucho más fuerte.
Bueno, dentro de una negociación integradora existe un proceso llamado búsqueda de soluciones que cubran las necesidades y los objetivos de ambos lados. En este proceso, ambos negociadores externan sus necesidades, sus objetivos, sus metas, pero con toda esta información la reúnen para llegar a un acuerdo. También tienen que estar firmes con sus objetivos, tener claro qué es lo que pretenden lograr, pero también mostrarse flexibles si se llega a dar el caso. Por ejemplo, si uno de los negociadores necesita más porcentaje o necesita más unidades, dependiendo de lo que se esté negociando, saber si nosotros podemos apoyarles o brindarles un poquito más de lo que nosotros queremos ganar. Pero también, como en todas negociaciones, llega a surgir una interacción competitiva. Siguiente, por favor. Esta interacción competitiva es cuando uno de los negociadores, busca ganar todo sin importar las necesidades de la otra parte. Esto provoca dos formas de conducta. En la primera es cuando el negociador busca simplemente cubrir sus intereses, ir por lo que él necesita sin importar si puede ayudar a la contraparte. Y la segunda razón es saber qué es lo que necesita el otro negociante e incluso ganar nada más lo que nosotros buscamos e incluso ir también por lo que el otro negociante pudiera ganar. Ve a la contraparte como si fuera un oponente y busca derribarlo. Y claro, para poder llegar a una negociación integradora se tiene que mostrar firme con tus intereses, pero también flexible si se puede apoyar a la contraparte. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muy bien, como podemos observar en estas últimas diapositivas, es muy importante que cuando estamos abordando una negociación desde esta perspectiva, en primer lugar, conozcamos y comprendamos los intereses y las necesidades de cada parte. Si no estamos entendiendo esos intereses o si no los siquiera preguntamos o tratamos de conocer, va a ser sumamente complicado que entendamos también cuáles son las motivaciones que tiene mi contraparte. Y si no entiendo tampoco las motivaciones, entonces yo nunca voy a poder generar un acuerdo con ellos, porque no voy a saber con qué cosa ellos estarían de acuerdo y con qué no. Desde allí partimos para poder generar toda nuestra estrategia. Tratar de resolver un problema para llegar a un acuerdo. ¿Okay? Recuerdan las definiciones que veíamos en la primera unidad. Pero para poder resolver ese problema necesitamos conocer cuáles son mis intereses, mis opciones, pero también los intereses y las opciones de la otra parte. En la siguiente exposición que vamos a empezar el día de mañana, vamos a ver con un poquito más de detalle cuáles son estos pasos desde una negociación integradora que se requieren generar para poder alcanzar un acuerdo desde este enfoque. ¿Okay? Entonces mañana porfa le pido al equipo número 5 que esté preparado y para poder continuar con este proceso o estos pasos de negociación integradora. Por lo pronto, muy bien, equipo 4, está bastante bien. No sé si algún compañero tenga alguna pregunta. Parece que no. Perfecto, pues bueno, agradecemos de nueva cuenta a los integrantes del equipo número 4 por su presentación y muchas gracias a todos por su asistencia. Sería todo por la sesión del día de hoy. Que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana. Hasta luego.